Señores, la invitación es para todas aquellas personas que todavía no han acudido al centro de votación. No hay cola, señores. El proceso de votación es totalmente rápido. Señores, voten. Estas son imágenes de las elecciones a las que concurrieron los venezolanos y venezolanas en 2013 para elegir nuevo presidente. Una invitación a todos estos jóvenes que no han salido a votar, por favor vengan a votar por el que ustedes quieran, que viva la democracia en Venezuela unida. Si no has salido a votar, sal. Tu voto vale. Por su patria, por su ciudad, por Venezuela, su independencia. El que salga a votar es el ganador. Es un derecho y es un deber. Unidos todos, tanto unos como otros, haremos una mejor Venezuela. Por favor, salgan a votar. Este es uno de los centros electorales donde los miembros de mesa hicieron la verificación de votos como establece la ley. Capriles. Maduro. Capriles. Maduro. El 54% de las urnas en todo el país fueron verificadas esa misma noche en presencia de testigos de las diferentes tendencias. Esta mesa no tuvo ningún voto nulo. Este fue el resultado anunciado por el máximo organismo electoral esa noche. Tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros con el 50.66% de la votación. Enrique Capriles Radonsky, 49.07%. ¡Viva nuestro presidente electo Nicolás Maduro Moros! Estas son declaraciones del candidato opositor esa misma noche. Y ese resultado no refleja la realidad del país. Y ese resultado que está allí no refleja la realidad. El derrotado el día de hoy es usted. Usted es el derrotado. Usted y lo que usted representa. En esta parte declara conocer el verdadero resultado. Que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Este es el resultado según el conteo del candidato opositor. Está vacío porque no dio ninguna cifra. Que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Les digo con mucha firmeza, esta lucha no ha terminado. Estas son imágenes de la ola de violencia desatada en los días siguientes. Estos son algunos de los heridos que dejó la violencia política en el país. Esta es la lista de fallecidos, todos ellos gente humilde que manifestaba su apoyo al presidente electo Nicolás Maduro. La violencia postelectoral pasó y el país volvió a la calma, una tensa calma en la que una docena de familias extrañan a sus seres queridos. ¿Por qué estalló esa ola de violencia? ¿Fue una rebelión espontánea o acaso una violencia planificada y dirigida? Si ellos llaman a una nación con arrechera, como dijo Capriles Radonsky, que con arrechera salga, ellos tienen que saber que eso podía traer consecuencias negativas, como ya lo hemos visto que fue el 15 de abril. Porque se dejan lavar el cerebro, porque se dejan meter cosas en la cabeza que no son verdad.
Lo que vimos en las calles del país esos días no fue una simple protesta ciudadana exigiendo un recuento de votos. Fue una explosión de odio atizada por algunos voceros políticos y medios de comunicación que con mentiras, dobles mensajes y rumores sembraron la idea del fraude electoral y el desconocimiento a las instituciones. Esta es la primera denuncia del candidato opositor el 15 de abril sobre la desaparición de material electoral. Nosotros sabemos nos ha llegado información de algunas cajas que estarían moviendo de un sitio a otro. En sus declaraciones ese día no dio ningún detalle sobre esa denuncia, dónde ocurrió, cuándo, quiénes estaban involucrados. Un rumor divulgado ante medios nacionales e internacionales no podía sembrar sino incertidumbre y angustia en la población. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quema la caja? No confía en tu voto, no queme la caja, pana, no la queme. Pura plata de por medio. Aquí reitera la denuncia sobre la desaparición de material electoral en estos términos. Pareciera que hay grupitos por allí del gobierno que están tratando de hacer esto, llevarse las pruebas. Así continúa esparciendo rumores sin datos concretos, rumores que en un momento de tensión postelectoral se convirtieron en certezas para muchos de sus seguidores. Estas son las afirmaciones que televisoras estadounidenses desde Miami divulgaban ese mismo día. Estamos convencidos de que esa elección fue fraudulenta y eso hay que decirlo con todas sus letras. Me preguntabas qué va a pasar, Fernando. No hay otra alternativa y esto va a terminar en enfrentamientos de calle porque no hay... Y mientras justificaban los enfrentamientos de calle, estas eran las imágenes que mostraban: militares moviendo urnas electorales y montañas de votos ardiendo. Fotografías muy parecidas a las que periodistas como Napoleón Bravo difundían por las redes sociales. Algunas incluso se publicaron en portadas de periódico. Desde primeras horas de la mañana del 15 de abril, una avalancha de fotos, twitters y denuncias indicaban que había un fraude en proceso. Pero ¿de dónde habían salido esas fotos? Este es Daniel, un joven de 22 años que ante las autoridades policiales aclararía el misterio de las fotos anónimas que le dieron la vuelta al mundo el 15 de abril. Pero lo que quiero aclarar es que este tipo de material es del año 2007. Esto no tiene nada que ver con las elecciones que hubieron hace poco, el día 14 de abril. Daniel recibió, como miles de otras personas, una de las fotos a través de las redes sociales. Esta foto, por accidente, fue publicada en mi muro, que al mismo momento que me comentaron la foto procedí a eliminar la publicación, ya que sé la gravedad del asunto que se está manejando y la situación en que se encuentra el país en este momento. Las fotos habían sido tomadas de la propia página web del organismo electoral y eran de vieja data. Voceros políticos, algunos periodistas, salas de redacción y televisoras estadounidenses las presentaron como actuales. Un acto de manipulación a través de la mentira para inducir la idea del fraude. Pero no fue ese el único medio empleado. Denuncia irregularidades con vídeos como este grabados por los propios votantes. Aseguran que un simpatizante chavista presiona a una mujer en el momento de votar. En medios internacionales mostraron este video como una prueba más del fraude electoral. En el video se ve a un joven que acompaña a una señora a la máquina de votación. Momentos después acompaña a otra persona, lo cual sería un delito según el reglamento electoral. Parece una prueba contundente de voto asistido en las elecciones del 14 de abril. Pero en la imagen hay un detalle. El logotipo del Consejo Nacional Electoral está invertido. El video original se había volteado horizontalmente para ser mostrado en los medios. El efecto logrado con esto es confundir la memoria visual de aquellas personas que hubiésemos visto ese video, pero un año antes. El mismo video ya había sido usado en octubre de 2012 para hacer creer que hubo fraude en las elecciones que ganó el presidente Chávez. Pero lo más grave de esta manipulación es que el video ni siquiera corresponde a un acto de votación, sino que fue grabado durante un simulacro realizado antes de las elecciones de octubre de 2012. Con vídeos como este grabados por los propios votantes. Aseguran que un simpatizante chavista presiona a una mujer en el momento de votar. ¡Fraude!
1:21 ahora. Televisoras de Venezuela y España divulgaron esta mentira, pero no fue este el único caso. Este es otro video divulgado el 15 de abril. Aunque no presentaba ningún hecho irregular en su contenido, se divulgó como prueba de fraude. Fue subido al canal YouTube un día después de las elecciones de abril, pero ese video ya existía en las redes sociales desde el año 2011. De nuevo, habían sacado de contexto material audiovisual y lo presentaron como actual. Nosotros tenemos reportados 564 centros donde hubo voto asistido. Supuestos pronunciamientos militares y detenciones fueron otros ingredientes que contribuyeron a caldear el ánimo. Tengo información de miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militares de nuestra patria, que están a esta hora detenidos, que han sido puestos presos porque el día de ayer exigían el cumplimiento de la Constitución. En su declaración a la prensa no dio el nombre de ningún detenido, ni detalles sobre la circunstancia ni el lugar de la supuesta detención. Nada, solo un titular sin base comprobable. Pero esto bastó para que desde Miami la información se diera por cierta. Están presos. Aquí puede haber una fractura en las Fuerzas Armadas, la fractura que tanto se ha estado esperando, porque todo el mundo decía que los militares estaban controlados todos desde Cuba, estaban todos con Maduro, cosa que no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que los militares estaban esperando una situación en la que ellos pudieran pronunciarse, y muchos de esos militares vieron ayer en la elección una ocasión idónea para pronunciarse. De esa situación que tenemos conocimiento, que es muy grave. Solo informó que tenía información, pero no dijo cuál. Eso bastó para que salieran a las pantallas otras intenciones. El meollo del asunto, que los militares cogieran el poder y que dijeran, un momentico, nosotros vamos a controlar esto y vamos a hacer ahora unas elecciones limpias. ¿Qué posibilidad hay de que exista eso, que sería genial, no? Va a depender, en mi criterio, de la presión popular que haya a partir de hoy. Porque esto, como te decía antes, esto va a ser indetenible. Esta lucha no ha terminado. Mientras una avalancha de mentiras y rumores caldeaba la calle, algunos grupos organizados ya tenían focos violentos desde el mediodía del 15 de abril. Pudimos ver la presencia de policías municipales de alcaldías opositoras y personal de seguridad coordinando esos focos. Este es un dirigente opositor hablando no precisamente de recontar votos. Hoy tenemos un nuevo presidente y tenemos que esperar su llamado. Nuestro presidente, no candidato, presidente Enrique Capriles Radonsky. En esta parte describe las acciones planificadas. En Táchira están convocadas cerca de 3.000 personas en la Plaza del Obelisco. En Carúpano y en Cumaná también se están movilizando jóvenes de todo el país, al igual que en Anzoátegui, al igual que en Valencia, al igual que en el estado Zulia. Enrique está arrestado. Hoy tenemos nuevo presidente. En este contexto de agitación, violencia y mentiras, el ex candidato opositor vuelve a salir en las pantallas a primeras horas de la noche, pero no menciona esos focos de violencia ni las convocatorias en curso, sino que convoca a un cacerolazo. Le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Pero con un ingrediente emocional muy particular. Descargue toda esa arrechera. Arrechera, rabia, frustración, focos de violencia en la calle. Una ecuación que apuntaba a desatar una peligrosa espiral de violencia en la que la mentira funcionó como resorte. La persona que vemos en pantalla es Nelson Bocaranda. A través de su cuenta Twitter, este periodista informó el día siguiente a las elecciones que en un centro de diagnóstico integral en el estado Zulia había urnas electorales escondidas y que los cubanos de allí no las dejaban sacar. Creo que quedó muy claro que yo a través del Twitter no he tenido incitación a la violencia, no he hecho en ningún programa nada de esto. Lo cierto es que después de la divulgación masiva de este mensaje, muchos centros de salud fueron atacados en Venezuela, hecho que fue negado constantemente por el candidato de la derecha. Eso solamente una mente satánica puede decirle al país que quemaron un centro de salud y pretender... ¿Dónde están los responsables? ¿Hay responsables? Muestre los hechos.
Esta es la fachada del CDI de Palo Verde, ubicado en Caracas, la ciudad capital. Su estructura no pareciera haber sufrido ningún daño o ningún ataque, pero la evidencia es clara en la parte posterior. Un incendio que estuvo a punto de alcanzar la instalación médica y que pasó desapercibido a los ojos del gobernador del estado Miranda. Han salido voceros del gobierno a decir que centros de diagnóstico integral fueron atacados. Nuestro pueblo, el que vive allí, el que utiliza el centro de salud, sabe que es una mentira. Lo sabe. Estas son fotos del incendio en pleno desarrollo que el gobernador nunca quiso mostrar. Este es parte del personal médico, bomberos y vecinos que acudieron en auxilio del centro de salud. Entre ellos se encontraba Noemí Pérez. Nos encontramos aquí en el CDI de Palo Verde. Este CDI fue asediado por personas inescrupulosas que no les duele en realidad a la comunidad y lo que nuestro comandante Chay nos dejó. Aquí estamos defendiéndolo, pues, y dando a conocer las realidades que sucedieron en el CDI. Incluso tenemos vecinos que ellos mismos tuvieron que apagar con sus tobitos, apagar la candela. ¿Cómo dicen que es mentira? Salieron a decir estos mentirosos que había sido quemado un CDI no sé dónde. Arriba de la montaña, desde uno de los edificios, un vecino grabó los momentos en que comenzaba el incendio. Esto es Lomas del Ávila, día 16 de abril a las 8 de la noche pasada. Hay 2 incendios. El incendio comenzó a la hora en que el dirigente de oposición había convocado a la jornada de protesta. Entre los vecinos de Petare que acudieron a ayudar se encontraba Jesús Piñán. Recibimos la llamada de alerta de emergencia que el CDI de aquí arriba de Palo Verde había sido asediado por unos ciudadanos que estuvieron en la parte de arriba, incendiaron la maleza del cerro. De fondo se escucha el ruido de las cacerolas y en imagen se distinguen 3 focos separados del incendio. Llegan los bomberos, logran controlar el fuego y un grupo de habitantes de Petare se acercan al lugar para prestar su colaboración. Junto a los vecinos se observa una de las unidades de los bomberos. Hacerse unas inspecciones correspondientes y hubo ciudadanos del área que nos indicaron que hubieron aproximadamente 6 personas en la parte de arriba que lanzaron una bomba molotov. Entre los ciudadanos en moto que subieron a inspeccionar el área se encontraba Luis Fernández. Al día siguiente fue entrevistado por el canal venezolano de televisión y en sus manos tienen lo que encontraron. Subimos al cerro, fuimos al sitio donde fueron lanzados los cócteles y conseguimos estas botellas que no tuvieron, gracias a Dios, la oportunidad de explotar. Aquí están estas con sus mechas. Botaron, se quemaron y botaron el líquido que contenían, el líquido inflamable. Esto fue tu gente, Capriles. Esto fue tu gente. La fachada que no evidencia la violencia fue seleccionada por algunos fotógrafos de medios privados para afirmar que ahí no había sucedido nada. Y ahí nos mandaron la foto. Mire esto. Flaco, mira cómo son capaces de mentir con esto. Aquí estamos viendo nosotros a la gente entrando en el CDI. Ellos vino un medio de comunicación y tomó la foto a la parte del frente del CDI, pero no se metieron en la parte de atrás del CDI para que vieran la realidad que se estaba viviendo. Entonces, ¿de dónde salen esas fotos que nosotros mismos tomamos cuando estaban quemando? Aclarando, ¿no? Que para que vean que no es mentira, aquí se encuentra el espacio, aquí está la cocina como tal, que es la parte que está aquí, en este caso la ventana de la cocina, la canal correspondiente. Ahora vamos a ver en la parte posterior que el fuego había llegado hasta estos espacios y se estaba totalmente aproximando lo que son las salas, en este caso la sala de máquinas y en esta parte posterior lo que es el gas y el oxígeno. Estamos hablando de bombonas de 43 kilos, estamos hablando de varias bombonas, ahí va a ser una explosión masiva y en este CDI hay personas hospitalizadas y lastimosamente iban a ser dañadas físicamente e incluso hasta muertos podían salir en este espacio. A pesar de las evidencias, el ex candidato opositor informó que ningún centro de salud había sido afectado. Este centro de salud no fue el único en sufrir esos ataques. Estas son imágenes de un CDI ubicado en Barinas. Este es el CDI de La Vaquera en el estado Miranda. Un grupo de personas acudieron al llamado de ayuda de los médicos cubanos y un medio comunitario cubrió los hechos. Bueno, amigos, nos
encontramos aquí el Comando Comunicacional Guarena desde el CDI de La Vaquera, Misión Patria, adentro 2, desde Guarena. Bueno, son las 9:05 de la noche. Violento, vinieron con sus ollas, empezaron a lanzar botellas, lanzaron piedras. Eso no se hace, son gente, pero son animales los que tenemos hospitalizados allá adentro. En el estado Zulia, este fue el sonido que escuchó el personal médico y pacientes del CDI 18 de octubre durante el asedio a que fue sometido. En el estado Barinas, los consejos comunales acudieron también a proteger los CDI ante asedios similares. Como en otras zonas del país, los medios comunitarios cubrieron esos hechos. Estamos justamente frente al CDI de esta parroquia, donde está siendo custodiado por el poder popular, por hombres y mujeres, por jóvenes que han venido a tomar esta iniciativa. Es algo que ellos querían destruir, pero sin embargo vamos a proteger todos y cada uno de nuestros centros asistenciales y apoyaremos el legado de nuestro comandante. Pa'lante Maduro, el pueblo de Barinas te apoya. ¡Viva Chávez! Aquí nos mantendremos en vigilia, resguardando estos grandes centros de salud. Todos los 44 consejos comunales estamos abocados a esta gran lucha. Hoy estamos custodiándolo de aquella gente que día a día se ha dado la tarea de dañar lo que nos ha costado tanto obtener, logros de la revolución, logros que día a día queremos y seguiremos defendiendo. En Caracas, el asedio fascista a otro centro de diagnóstico integral y las guarimbas desencadenarían hechos de sangre. Nosotros llegamos a eso de las 7 de la noche acá en el CDI, donde una nutrida población de La Limonera vino a apoyar al CDI para que no siguieran acechando y no siguieran maltratando a los cubanos. Y las armas que teníamos nosotros era la Constitución, gritábamos consignas del comandante, que viva Chávez. Y este país hay que echarlo para adelante, juntos, pero no por un capricho, es que ustedes ahora quieren destruir lo que ha hecho la revolución. Cantaron el himno, y gritando consignas pues, para que las personas opositoras no siguieran arremetiendo contra el CDI, porque lanzaron bombas molotov, lanzaron piedras y habían personas hospitalizadas, personas de la tercera edad ahí adentro pues. Así autoridades, estaba nada más la policía de Baruta, pero ya estaban como te digo, ellos estaban resguardando a las personas opositoras, que eran los que estaban tocando cacerolas. Si ellos se van, nosotros no, nos vamos desplegando poco a poco, pero vamos a defender al CDI. A eso de las 8 se fue calmando pues la situación acá en el CDI y decidimos montar a toda la gente que vino de La Limonera en las camionetas. Vamos a desplegarlo, camaradas, un poco más hacia allá. Vamos a ir buscando a La Limonera, camaradas. Ya ellos se están desplegando, que toquen cacerola en su casa. Cuando vamos en la vía, nos encontramos en la entrada de los Picapiedras, la primera guarimba, donde había una gran cantidad de gente allí, trancando la vía con caucho, habían ramas, todo eso estaba prendido. Continuamos y encontramos otra en la entrada de Surima. En la última, que fue la de Monterrey, la entrada de Monterrey, allí había un grupo de gente y unas camionetas, había una Cherokee blanca, había una Vinotinto, había una negra y unas motos, incluso allí también estaba parada la policía de Baruta. Como soy uno de los primeros que va, me paro más adelante, después del rayado, y es ahí, bueno, donde yo le digo a al tipo que se llama Carlos Omar, que era el de los más visibles ahí, le digo, mira, no tranquen la calle, toquen su cacerola, pero no tranquen la calle. Porque tenemos gente en el CDI que no ha podido subir y me están llamando de Chacaíto que no han podido pasar por lo que están haciendo allá abajo en Santa Cruz. Entonces me responden, mala leche, aquí hubo fraude en esta mierda y se van a morir todos los cubanos, se van los cubanos de aquí. Eso fue lo que nos dijeron. Cuando nos dicen eso, yo le digo a los muchachos, vamos a sacarlo. Y empezamos a jalar los cauchos, jalamos los obstáculos que estaban ahí, hacen que se van ahí, el de la camioneta blanca deja 2 personas allá y da la vuelta. Y los 2 que se bajaron con 2 más se vienen disparando desde la entrada de Monterrey hacia donde estamos nosotros. El tipo de la camioneta blanca suelta 2 que se van corriendo y se regresan empistolados hacia acá, disparando pegaditos siempre de aquel lado. Se vienen por aquel lado corriendo. Si estamos de frente, matan un poco de gente. Gracias a Dios no estamos de frente, sino allá. Claro, allá están un poco tapados y le da chance de volverse, menos a Ponce, que tenía la moto parada aquí. Y cuando la prende que va a arrancar, solamente llega a cruzar. Arranca y cae. Y si te das cuenta, al lado de la entrada
De esa cosa, en toda la entrada está una marca de un tiro que ves ahí, pues. En esa dirección fueron. Ahí le dan así derechito, sí, pero cae aquí porque llevaba el impulso de la moto, pues. Según la experticia, es 9 milímetros lo que tenían y las conchas que encontraron allá abajo después de las detonaciones. Yo, que estaba allá cuando empiezan los tiros, Rosiri se había venido hasta ese sector, yo le digo, yo llego en mi moto y me monto y le digo, vente, y cuando ya iba llegando, cae por allá más o menos. Ahí donde va pasando la camioneta blanca, ahí cae, ¡pum! Lamentablemente en el momento muere en el traslado al CDI de Piedra Azul, José Luis Ponce. Y la camarada también la trasladan al CDI y luego es llevada al hospital El Llanito, donde fallece el día siguiente con un tiro en la espalda. Al fallecimiento de Rosiris del Valle y de José Luis Ponce, se suma 2 días después el de otro habitante de La Limonera, Johnny Pacheco. Un total de 11 personas que en distintos lugares del país fueron asesinados por el fascismo durante la semana violenta del 15 de abril. Yo he estado preguntando, por ejemplo, sobre los casos que hablaron de homicidio. Y la información que tengo es completamente distinta a la que ha dicho el gobierno. Que ha hablado de homicidios políticos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ellos buscan detrás de esto? ¿Cambiar la película? El canciller hoy le dio a los Estados Unidos un documento diciendo que ustedes eran responsables de los 11 muertos. No tiene sin cuidado lo que diga. Usted no asume ninguna responsabilidad por eso. No tenemos ninguna responsabilidad. Concretamente esos casos que habla el gobierno, ninguno está vinculado a la causa política. Córdoba del Estado Táchira. Fallecidos en el país luego del desconocimiento de los resultados electorales por parte de la oposición. Rangel La Rosa, el lunes 15 de un dirigente del PSV en un hecho ocurrido en Santa Ana. Luego de muerte de Henry Rangel La Rosa. María Elizabeth Rondón Vivas, estamos en Santa Ana, Estado Táchira. Mi esposo era Henry Manuel Rangel La Rosa, un hombre trabajador de 32 años. El lunes 15 estábamos aquí reunidos en la comunidad como a las 9 de la noche, que fue la hora del cacerolazo. Bajaron sospechosamente unos motorizados encapuchados y con unas banderas verdes. Un trapo grande verde como para que supieran de que estaban rondando la comunidad y se subieron otra vez. Como casi a las 10 llega mi esposo, le llamaron que iban a quemar la casa del PSU en Veracruz. Veracruz es un caserío antes de llegar aquí al pueblo. La gente de la oposición iba a quemar la casa del PSU, pero en la casa del PSU vive un viejito. Entonces yo le digo a él que se quede, que yo estoy cansada, que yo me quería acostar. Y él me dice, mami, ¿cómo voy a dejar yo al camarada allá solo que lo queme, o que le pase algo? Cuando él salió a la esquina, lo sorprendieron por la espalda y le dieron unos tiros, aquí en la esquina de la casa. Los que bajaron unos minutos antes habían sido los motorizados encapuchados. Como le digo, de los motorizados bajaron 6 hombres. Cuando subieron 5, pero nosotros no nos percatamos de... O sea, nosotros no nos imaginamos que alguno había quedado escondido, nosotros más bien pensamos que era que alguno vivía por aquí y se había quedado a su casa. Cuando nos dimos cuenta, cuando escuchamos los disparos, salí corriendo y estaba en una esquina tirado. Todavía estaba con vida. Bueno, mi nombre es Marta Garizábal, mamá de Keller Garizábal, de San Cristóbal. El día 15 de abril estábamos aquí tranquilos, escuchando nuestra música revolucionaria en las torres de abajo, cuando se nos llegó una banda de motorizados. Y gente así, o sea, muchísima gente con sus joyas tocando cacerolazos. Nos hicieron tiros al aire. Yo desesperada porque, o sea, tenía mis 2 hijos aquí, más me faltaba uno solo. Empecé a mandarle mensajes a todo el mundo, sí, de que nos estaban atacando aquí, de que nos estaban haciendo tiros, de que nos estaban echando piedras. Le mandé un mensaje a mi hijo diciéndole que se viniera porque nos estaban atacando. Bueno, él llegó aquí a ver qué era lo que sucedía. Ya se habían ido los que estaban ahí. Me dice, uy, pero ¿cómo hay de gente? Entonces yo le digo, papito, sí, ya se fueron, pero ahí quedaron 3 encapuchados. Habían 3 encapuchados allá al lado de una reja.
Entonces él me dice, ay, esos son 3 más nada y yo soy policía. Yo le dije, sí, papito, pero a las 12 vamos a cerrar aquí porque ellos quedaron a venir a las 12 de la noche a venirnos a molestar de nuevo. Como a las 11 y 10, algo así, me avisan de que mi hijo estaba en el seguro. Más no pensé que era algo grave. Yo pensaba que era que se había caído en la moto. Cuando me voy a ver, pues estaba grave, estaba con una broma, que le habían metido un tiro. Yo no quiero ver más madres sufriendo como lo estoy sufriendo yo, porque que se haga justicia, eso es lo que impune. Yo me llamo Dubi Maribel Polanco Río, la mamá de Luis García. ¿Qué ocurrió el 15 de abril? Él estaba acostado y a eso de las 3, él salió y me dijo, mami, me voy a celebrar. Yo le digo, mijo, no te vayas, que las cosas están feas. Pero él estaba muy contento. Vino Daniel, el amigo del frente, y se fueron para allá, para los lados del CNE. Habían recorrido bastante ya, celebrando. De hecho, a donde llegábamos, esos insultos, si apenas decíamos que eran chavistas, ya empezaban las agresiones. Tuvimos, o sea, parte del día recorriendo la ciudad. Cuando llegamos al CNE, inmediatamente pasarían escasos 2-3 minutos. Se generó una discusión, bueno, ustedes se pueden imaginar, con la rechera que el candidato perdedor pidió. Se generó una discusión, inmediatamente salieron a tirarnos botellas, piedras, una plomamentación. Pues. Están echando tiros, están echando tiros. Dale, corre. Tiro. Estuve metido atrás de un carro un espacio de 5 a 10 minutos. Cuando logró salir del tiroteo, a unos 100, 200 metros que parábamos para ver qué había pasado, quiénes de los que andaban nos faltaban. Corrimos, o sea, nos dieron la mala noticia que los muchachos del carro blanco los habían matado. O sea, mi amigo Luisito había fallecido. Dicen que había gente montada arriba de las matas, gente escondida, haciendo tiros, porque eso es que fueron puros tiros. Tiros y más tiros. Y uno de esos tiros agarró al hijo mío. Yo sé que mi hijo estaba celebrando y vinieron los de la oposición. Porque si Capriles no saca, que saquen las cacerolas, el hijo mío no me lo matan porque no me lo matan. Sí, se me fue lo más importante que tenía en esta vida, que era mi mamá, que era mi mejor amiga, la que me apoyaba en todo. Pero estoy tranquila porque yo sé que ella se fue con Dios. Son muchas las personas que han fallecido a causa de esta gente inconsciente. Personas sin valor. Esto no puede quedar impune. Ellos solo salieron a celebrar el triunfo del presidente Maduro. Nunca se imaginaron que hasta ahí llegaría su vida. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Hasta la victoria, siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela!
trabajo de 30 minutos del documentalista venezolano Ángel Palacios, Abril, entre la paz y la rabia, parte de los hechos en nuestro país posterior a la elección presidencial del pasado 14 de abril. Ya los presentamos, pero nuevamente queremos que los conozcan. Están con nosotros Roy Chatterton, él es político, abogado, diplomático venezolano, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos. Está también con nosotros Soraya Lascar, socióloga, rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y el abogado Rodolfo Sanz, actualmente candidato también a la alcaldía del municipio Plaza del Estado Miranda. Comenzamos con nuestro embajador ante la OEA, dándole las buenas noches y agradeciendo por supuesto por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, hay varias cosas que analizar acerca de este trabajo de Ángel Palacios, extraordinario por lo demás. Desde la llegada del presidente Hugo Chávez, siempre ante momentos electorales ha estado presente la amenaza de situaciones de violencia. Pero en esta oportunidad, el 14 de abril, en una elección en la cual el candidato Nicolás Maduro representaba a las fuerzas revolucionarias, se concreta de la forma tal vez más significativa y más lamentable la muerte de 11 venezolanos. ¿Por qué? Para Roy Chatterton. Bueno, yo estoy recordando a mi mamá esta noche. Era una buena conversadora y sabía algo de política y tenía algún buen nivel de educación. Estoy recordando algunas palabras que ella me enseñó a manejar desde niño y las voy a mencionar en orden de su identidad y de su causalidad, en el sentido de los efectos que pueden causar. Una es indignación, otra es rabia, una tercera es ira, una cuarta es cólera y una quinta que es elegantísima y que un cifrino podría haber usado con mucho gusto porque tiene raíces latinas, que es iracundia. Imagínense qué palabra tan elegante. Este señor usó la palabra arrechera como para pensarlo, y por supuesto alborotó a los fanáticos seguidores que estaban deseosos de instrucciones para desahogar su iracundia, permítanme usar la palabra elegante. Pero al mismo tiempo, esto está vinculado a la muerte. Nuestros 11 mártires murieron celebrando, murieron alegres celebrando la victoria de nuestro Nicolás Maduro. Y estoy pensando también en televisión. Hubo una entrevista reciente al candidato Arrechito por una señora cubana ultraderecha fascista llamada María Elvira Salazar. Lo novedoso de esa entrevista no es la entrevista, sino lo que este señor dijo, sino la evocación de que hace casi 10 años hubo un programa en una televisora mayamera llamada Mega TV, donde se habló sin ninguna consecuencia para las leyes federales de los Estados Unidos, con toda libertad, del asesinato del presidente Chávez. Había un señor maracaibero llamado Orlando Urdaneta, y él hablaba de que era necesario matar al perro para matar la rabia, y describía cómo se podía hacer, y ella, acuciosa y entusiasmada, le preguntaba cómo se podía hacer en un caso de eso, y él dijo, bueno, eso es muy fácil, se contrata unos señores que serán financiados por empresarios que están hartos de soportar controles o algo así, dijo, son bien entrenados y esos señores contratan a otros que manejan unas armas que hacen así y saben cómo ejecutar su tarea, y esos no pelan nunca. Entonces ella ya estaba entusiasmada con la idea del magnicidio y dijo, después de haber dicho el señor Urdaneta, eso lo harían unos comandos, y ella con gran entusiasmo dijo, unos comandos israelitas, y con eso cerró el programa proponiendo el magnicidio. Lo que quiero decir es que esta fue su manera abierta de que este señor se vinculó con los generadores, los promotores del magnicidio.
en el estado de la Florida. Entonces han pasado 9 años, pero la idea del magnicidio sigue. Y ellos descargan su arrechera mientras que nosotros contenemos nuestra arrechera. Con un jefe de Estado Supremo como Hugo Chávez, nosotros contuvimos durante meses la arrechera y no salimos a dispararle o a apresar siquiera al grupo de generales y almirantes que estaban incitando el derrocamiento del jefe de Estado democrático y constitucional de este país. Y en este país no ha corrido la sangre, porque Chávez y ahora Maduro han sabido contener su arrechera, porque son hombres de Estado, porque son demócratas, porque son revolucionarios. Esa es la gran lección que nos deja en este país, donde uno en su arrechera puede ocasionar 11 muertos y seguir como si nada hubiera pasado, porque todavía de alguna manera tenemos el reino de la impunidad en este país tan democrático, donde hay excesiva libertad de expresión, donde hay excesiva libertad de participación y donde los traidores reciben financiamiento exterior y nada pasa.